Vamos a ver con un ejemplo cómo calcular los parámetros estadísticos ayudándonos de una tabla de frecuencias. En este ejemplo vamos a ver las notas obtenidas por los 33 alumnos de una clase en el último examen. Nos dan ya las notas, todos los alumnos han sacado entre un 4 y un 9 y cuál ha sido la frecuencia absoluta. Un pequeño inciso antes de continuar, por supuesto la tabla de frecuencias nos podrían pedir frecuencias relativas acumuladas, porcentajes. Lo que pasa que en este caso, para el cálculo de los parámetros estadísticos, me voy a limitar a las columnas que nos van a ser útiles. Nos va a ser útil la frecuencia absoluta acumulada para el cálculo de la mediana, entonces así que la vamos a calcular. Bueno, simplemente recordamos que era sumar frecuencias. Y ya tendríamos la frecuencia absoluta acumulada. Y vamos a añadir dos columnas a las que ya conocíamos. Una va a ser el producto de la variable y la frecuencia absoluta, xi por fi. Veremos eso que nos va a permitir calcular la media. Y vamos a añadir otra columna más que va a ser el cálculo de la variable al cuadrado, xi al cuadrado, por la frecuencia absoluta, que nos va a permitir calcular la varianza y a partir de la varianza la desviación típica. Esas son nuestras dos columnas nuevas. La primera para la mediana, la segunda para la varianza y a partir de la varianza, como ya hacíamos antes, calcularemos la desviación típica. Simplemente lo que nos dice la columna. Aquí tenemos que multiplicar valor de la variable por valor de la frecuencia absoluta. Entonces nos quedará 4 por 1, 4, 5 por 10, 50, 6 por 14, 84, 7 por 5, 35, 8 por 2, 16 y 9 por 1, 9. Simplemente hay que hacer lo que indica la columna. Y lo que vamos a hacer es sumarlo todo, ¿vale? Sumaríamos esto y eso da 198. Y aquí tenemos que coger la variable, elevarla al cuadrado y luego multiplicarla por la frecuencia absoluta. 4 al cuadrado 16 por 1, 16, 5 al cuadrado 25 por 10, 250, 6 al cuadrado 36 por 14, 504, 7 al cuadrado 49 por 5, 245, 8 al cuadrado 64 por 2, 128 y 9 al cuadrado 81 por 1, 81. Y de nuevo lo volvemos a sumar todo, que en este caso da 1224. Vale, pues vamos a ver ahora cómo calcular todos los parámetros estadísticos que ya hemos visto, ayudándonos de la tabla de frecuencias. Empezamos por la media. La media lo habíamos definido como la suma de los valores de la variable aleatoria dividida entre el número de datos. Sumar los x u y en realidad es lo que hemos hecho aquí. Hemos ido sumando lo que nosotros hacíamos paso por paso, porque íbamos sumando la variable y cuántas veces ocurría. Sumábamos la variable y cuántas veces ocurría. Es exactamente lo que hemos hecho aquí. Entonces, el numerador es la suma de la columna xi por fi, que en este caso era 198. Y lo dividimos entre el número de datos, que es 33. Haríamos la división, que en este caso da exacta. La media de los alumnos de esta clase en el último examen ha sido de un 6. Para la mediana nos quedaba la opción de ordenar los 33 datos de menor a mayor y coger el dato central. Pero nos va a ayudar la tabla de frecuencias a no tener que escribir, en este caso, 33 números y en otro ejemplo, un número muy grande el que nos quieran poner. Para la mediana hay que explicar, por lo menos, qué dato estamos utilizando. Como el número de datos es impar, tenemos que coger el dato central, que el dato central es el dato número 17, siempre que estén ordenados. En nuestra tabla, obviamente, están ordenados. Y eso hay que indicarlo de alguna manera, por ejemplo, poniéndolo así. Yo aquí ya entenderé que estáis calculando la mediana referida al dato 17, una vez que está ordenado. ¿Cómo busco el dato 17 en mi tabla de frecuencias? Pues para eso voy a acudir a la frecuencia absoluta acumulada. El primer dato es un 4, del dato 2 hasta el dato 11 es un 5, desde el dato 12 hasta el dato 25, si yo los tuviera escritos, son 6. Luego, para buscar el 17 tendré que ir a la frecuencia absoluta, al dato más próximo que supere o iguale, porque podríamos haber tenido justo el 17, al 17. Luego, la nota 17 está en este bloque, es decir, que la mediana es 6. En este caso coincide con la media. La moda no nos aporta nada novedoso la tabla de frecuencias. El dato que más veces se repetía, aquel que tenía la frecuencia absoluta mayor, pues en este caso la moda también es un 6. Esos eran nuestros parámetros de centralización. Para los de dispersión, el rango
tampoco nos aporta mayor ventaja el haberlo hecho con una tabla de frecuencias, era restar el dato mayor, que es un 9, menos el menor, que es un 4. En este caso el rango sería de 5 puntos. Vamos con la varianza, que para eso ya hemos adelantado antes que habíamos construido esta última columna. La varianza, que la representábamos como sigma al cuadrado, la calculábamos como la suma de los valores de la variable aleatoria elevados al cuadrado, dividido entre el número de datos, y luego había que restarle la media al cuadrado. La definición no cambia. Lo que pasa es que ahora ya tenemos hecho nuestro numerador, igual que antes para la media, lo hemos hecho en la forma de la tabla. Sumar las x sub y al cuadrado y cuántas veces ocurre cada una es justamente lo que hemos hecho aquí. Luego este numerador es la suma que hemos hecho de la columna x sub y cuadrado por f sub i, que en este caso era 1224. Eso lo dividíamos entre el número de datos, 33, y luego le teníamos que restar la media que nos hubiera salido, que en este caso era 6, elevada al cuadrado. Aquí ya todo con calculadora, hacemos este cociente que da 37,09, 6 al cuadrado son 36, por lo tanto la varianza es 1,09. Nos queda por calcular la desviación típica, que la calculamos como la raíz cuadrada positiva de la varianza, en este caso la raíz cuadrada de 1,09, que redondeado a 2 decimales da 1,04.